Si el tránsito de los alimentos es muy rápido, ¿será adecuado para una buena digestión? Por supuesto que no. Ejemplo de un tránsito de alimentos que avanzan muy rápido por el tubo digestivo sería la diarrea. A ver, ¿quién tiene prendido su... Apaguen, por favor, hay interferencia, apaguen su micrófono. Les decía entonces que cuando existe exagerada velocidad en el transporte de los alimentos en el tubo digestivo, por ejemplo, en la diarrea, no es conveniente. El otro extremo, cuando el tránsito de los alimentos es muy lento, tampoco es conveniente. Por ejemplo, el estreñimiento es un cuadro en el cual el tránsito lento de los alimentos hace que se produzca lo que llamamos constipación o estreñimiento. Entonces, el tránsito tiene que estar adecuado. Para ello, el aparato digestivo tiene sus mecanismos. Secreción de jugos digestivos. Si no hubiera buena secreción de jugos digestivos, en vano nos alimentaríamos con el mejor alimento. Seguramente no se podría aprovechar porque al no haber jugos digestivos no habría digestión de los alimentos. Otro hecho importante entonces es la secreción de jugos digestivos. 3, absorción. Todos los productos que se han digerido tienen que absorberse por las vellosidades intestinales. Una falla a este nivel, por ejemplo, en los famosos síndromes absortivos o síndromes de mala absorción, van a provocar que el alimento no se aproveche. 4. Para que haya buena absorción y transporte de los nutrientes se necesita buena circulación de sangre, como en todos los aparatos, órganos y sistemas. La sangre se encarga de llevar, en este caso, todo lo que se absorbe desde la luz intestinal. Y finalmente, control de todas estas funciones mediante sistemas nerviosos, local y extrínseco, intrínseco diríamos, y extrínseco, y además de las hormonas. Ya vamos a ver todo esto, importante detalle. Si su sistema nervioso del tubo digestivo no funciona, con seguridad vamos a entrar a unos cuadros patológicos como el llamado dólico megacolon. Dólico megacolon. ¿Qué quiere decir dólico? ¿Quién me puede ayudar a definir dólico? ¿Qué es? Largo, ¿ya? Y mega, ¿qué es? Grande. Entonces, definitivamente, el sistema nervioso entérico y el sistema nervioso autónomo, el primero intrínseco, el segundo extrínseco, además de algunas hormonas, es importante para que se regule todas las funciones del aparato gastrointestinal. El tubo digestivo consta de 5 capas. Si ustedes se fijan acá, tenemos a la capa llamada serosa. Luego está el músculo liso longitudinal. La tercera capa, el músculo liso circular. La cuarta, la muscularis mucosae, que es esta. Y la quinta capa es la mucosa. 5 capas aproximadamente en el tubo digestivo. Hablando de su músculo, el músculo liso gastrointestinal funciona como un sinsitio porque está constituido por fibras musculares lisas del tipo visceral, llamado también unitario o sinsitial. Las fibras musculares lisas, como podrán ver acá, del tubo digestivo, se disponen en haces. Las señales eléctricas viajan en sentido longitudinal, es decir, diríamos desde la boca hasta el ano. Esa sería la dirección, ¿no? En sentido longitudinal. Las fibras musculares están conectadas eléctricamente, unas a otras mediante un gran número de uniones
intercelulares en hendidura que permiten el paso de los iones de unas células a otras con escasa resistencia. Entonces, estas fibras musculares lisas de tipo unitario, sincitial o visceral, están unas con otras interconectadas a través de las uniones intercelulares en hendidura, de tal suerte que el potencial de acción, que como ustedes ya saben, se produce por la difusión de iones, va a pasar a todo lo que se llama fibra muscular lisa, para que todas se contraigan como una sola unidad. Entonces, el músculo del tubo digestivo es de tipo liso y de tipo visceral. Actividad eléctrica del músculo liso gastrointestinal. El músculo liso gastrointestinal se excita por la actividad eléctrica intrínseca lenta y casi continua que recorre las membranas de las fibras musculares. Esta actividad posee dos tipos básicos de ondas eléctricas. Las ondas lentas, como ven en el dibujo, como podrán ver en el dibujo, y las ondas en espiga, como también se ve en este dibujo. Entonces, ¿cuántos tipos de ondas eléctricas existen en la actividad eléctrica del músculo gastrointestinal? Dos, las ondas lentas y las ondas en espiga, básico, ¿no? Bien, veamos qué son las ondas lentas. Casi todas las contracciones gastrointestinales son rítmicas y este ritmo está determinado fundamentalmente por la frecuencia de las llamadas ondas lentas. No son potenciales de acción estas ondas lentas, sino que constituyen cambios lentos y ondulantes del potencial de membrana en reposo, porque no suelen alcanzar a menos 40 milivoltios. Su intensidad suele variar entre 5 a 15 milivoltios y su frecuencia es diferente en distintas partes del aparato digestivo. Entonces, como se fijarán acá, las ondas lentas no logran pasar a menos 40, de tal suerte que estas ondas, al no llegar al umbral de excitación, el umbral de excitación más allá de menos 40, estas no se despolarizan, estas ondas lentas no generan potencial de acción. Solamente generan ondas que van a subir y van a bajar, hacen oscilaciones, positivo y negativo, más o menos entre 5 milivoltios y 15 milivoltios, pero no pasan a menos 40. Estas ondas sirven como marcapasos. Gracias a estas ondas, las contracciones van a ser periódicas. Por ejemplo, gracias a estas ondas lentas, a nivel del estómago se producen 3 contracciones por minuto. En el duodeno se producen 12 contracciones por minuto. Y en el ilion, de 8 a 9 contracciones por minuto. 8 a 9 contracciones por minuto. Bien, entonces, no se olviden, las ondas lentas no producen potenciales de acción, vale decir, no producen contracciones musculares. Solamente actúan como marcapasos. Y de acuerdo a estos marcapasos, las contracciones van a ser en el estómago 3 por minuto, en el duodeno 12 contracciones por minuto y en el ilion 8 a 9 contracciones por minuto. Las ondas en espiga, estas sí son verdaderos potenciales de acción, estas sí han de producir contracción muscular. Estas se generan automáticamente cuando el potencial de reposo de la membrana del músculo liso gastrointestinal alcanza un valor más positivo que menos 40 milivoltios.
El potencial de membrana en reposo de las fibras del músculo liso gastrointestinal está entre menos 50 a menos 60 milivoltios. Las fibras del músculo liso gastrointestinal facilitan la entrada de grandes cantidades de iones calcio junto con un número menor de iones sodio durante la despolarización, por lo que recibe el nombre de canales calcio-sodio. La apertura de estos canales, fundamentalmente para calcio, suele ser más lenta. Esto justifica la larga duración de los potenciales de acción. Si se fijan en el dibujo, vean ustedes, cuando pasa de menos 40 milivoltios el potencial de membrana en reposo, se genera potenciales de acción y estos van a producir las ondas en espiga. Estas ondas en aguja o en espiga van a ser las que van a provocar la despolarización y la contracción muscular. Y fíjense que las ondas lentas sirven como marcapasos. Gracias a ellas van a despertar estos llamados ondas en espiga. En el estómago 3 por minuto, en el duodeno 2, en el ilion 8 a 9 por minuto, contracciones gracias a estas ondas en espiga. Bien, entonces estamos aprendiendo que hay eléctricamente dos ondas, ¿no? Las ondas lentas y las ondas en espiga. De estas dos ondas, la de en espiga es la que produce el potencial de acción y la contracción muscular. Las ondas lentas van a actuar como marcapasos. Por otra parte, para que se despolarice, ya sabemos que debe entrar sodio, pero como se trata de músculo liso, también entra calcio. Y en realidad, la mayor cantidad de ion que entra es el calcio. El calcio, además de despolarizar, ha de ayudar en la contracción muscular, como ustedes recordarán. El calcio, a través de la calmodulina, ha de provocar la contracción muscular. De hecho, los canales para calcio son lentos, a diferencia de los canales de sodio que son rápidos. Entonces, la contracción del tubo digestivo es más lento que la contracción del nervio, que de las células nerviosas, incluso de las células musculares esqueléticas. Es mucho más lenta, ¿por qué? Porque tiene gran cantidad de canales lentos de calcio, por ese motivo. Cuando el potencial de membrana se hace menos negativo, es decir, tiende a ser más positivo, ¿no? Porque está siendo menos negativo, se denomina despolarización de la membrana. La fibra muscular se excita con mayor facilidad. Por ejemplo, desde su valor normal de reposo de menos 50, cuando sube a menos 45, menos 40, quiere decir que está yendo más y más en dirección a la positividad. Ya es menos negativo, menos 40. Si sube a menos 30, ya se produce la despolarización. Menos 20, menos 10, 0, más. Entonces, miren, cuando la carga eléctrica es menos negativa, como dice aquí, cuando el potencial se hace menos negativo, se habla de despolarización. La fibra se excita más rápidamente. Y cuando el potencial de membrana en reposo, que normalmente es menos 50 milivoltios, se hace más negativo, por ejemplo, que sea menos 60, menos 70 milivoltios, muy negativo, vamos a decir que está hiperpolarizado. En esta situación, la fibra se hace menos excitable. Por mucho más que se lo excite, este músculo no va a responder porque está muy hiperpolarizado, porque tiene una carga eléctrica muy negativa. En cambio, aquí arriba, cuando el potencial tiene una carga menos negativa, es más fácil de estimular, más fácil de hacerle excitable, ¿no? Ahí está. Los factores que despolarizan a la membrana del músculo liso del tubo gastrointestinal son la distensión del músculo,
la estimulación con acetilcolina, la estimulación por los nervios parasimpáticos que secretan acetilcolina y la estimulación por distintas hormonas gastrointestinales específicas. Entonces, estamos aprendiendo que cuando el tubo digestivo se dilata, se distiende, automáticamente se contrae. Es decir, la distensión es un factor que ha de provocar despolarización de la membrana celular del músculo liso digestivo. También la hormona acetilcolina, secretada por el parasimpático, ha de también estimular la despolarización. Eso quiere decir que va a provocar contracción muscular lisa. Por otro lado, los factores que hiperpolarizan, los factores que evitan que se despolarice son la noradrenalina y la adrenalina. Y dos, la estimulación de los nervios simpáticos que secretan noradrenalina. Entonces, no nos olvidemos, el parasimpático provoca contracción del músculo liso gastrointestinal y el simpático, lo contrario, tiende a relajarlo a través de su neurotransmisor llamado noradrenalina o adrenalina. Y el parasimpático, a través de su neurotransmisor, la acetilcolina, produce despolarización. Ya dijimos que las contracciones del músculo liso suceden tras la entrada de iones calcio en las fibras musculares. Los iones calcio, a través del mecanismo de control de la calmodulina, activan los filamentos de actina y de miosina. De este modo, inducen la contracción del músculo. Entonces, es importante la presencia del calcio para la contracción del músculo liso. Y además, es importante para provocar la despolarización de la membrana de las células musculares lisas del aparato digestivo. ¿Alguna pregunta hasta esta parte? No hay. Bien, aparte de las contracciones rítmicas que hemos hablado, existe la llamada contracción tónica de una parte del músculo liso gastrointestinal. La contracción tónica es una contracción continua, no asociada al ritmo eléctrico básico de las ondas lentas y a menudo persiste varios minutos y hasta horas. La contracción tónica obedece en ocasiones a potenciales en espiga repetidos y continuos, pero muchas veces se debe a la acción de hormonas o de otros factores que inducen una despolarización parcial y continua de la membrana del músculo liso sin generar potenciales de acción. Otra causa de la contracción tónica es la continua entrada de iones o calcio. Entonces, el tubo digestivo, jóvenes, tiene una contracción que no es ni muy rígida ni muy flácida. Es una contracción llamada tono muscular. Estoy seguro que ustedes están acordando de los vasos sanguíneos. También dijimos que los vasos sanguíneos tenían su tono. No estaban como tubos rígidos ni como tubos de plástico flácidos, ¿no? También los vasos sanguíneos tenían su tono. Era una semicontracción bastante especial. Aquí también pasa lo mismo. El tubo digestivo no es pues un conducto que se aplasta como si fuera trapo, ni tampoco es un tubo rígido, ¿no? Es un tubo con una semicontracción especial debido al tono que presenta. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué está en ese tono continuo, en esa contracción suave de manera continua? No se sabe exactamente. Muchas veces se ha observado que es debido a las ondas en espiga, los cuales cuando se contraen repetidamente y continuamente generarían ese tono. Pero también se ha visto que algunas hormonas producen permanentemente esta
contracción que produce el tono, y también han visto que el calcio, cuando ingresa, produce este tono. Lo cierto es que hay varios factores que provocan que el tubo digestivo se mantenga con esta contracción tónica, que es muy importante. Bien, una vez revisado eso, pasamos a ver el control nervioso de la función gastrointestinal. Ya hemos dicho que hay dos sistemas nerviosos, el extrínseco dado por el simpático y parasimpático que llega de afuera, que llegan estos desde el sistema nervioso central. Y hay uno intrínseco llamado sistema nervioso entérico, que está íntegramente dentro del tubo digestivo. Entonces, el tubo digestivo tiene un sistema nervioso propio, llamado sistema nervioso entérico, que se encuentra en su totalidad en la pared, desde el esófago hasta el ano. Aproximadamente existen 100 millones de neuronas. Se iguala casi a la médula espinal. La médula espinal también tiene por ahí 100 millones de neuronas. Sirve sobre todo para controlar los movimientos y las secreciones gastrointestinales. Vean ustedes en este dibujo a los plexos nerviosos. Al plexo nervioso mientérico y al plexo nervioso submucoso. Entonces tenemos dos plexos nerviosos en la pared del tubo digestivo que van desde el esófago hasta el ano. Plexo interno o submucoso llamado también de Meissner, y otro plexo externo o mientérico llamado también de Auerbach. Se dice mientérico porque está ubicado entre las dos capas musculares. Está entre la capa muscular longitudinal y la capa muscular circular. Entre las dos capas musculares está ubicada el plexo mientérico. Por eso se dice mioentérico. Mio quiere decir músculo. El submucoso está ubicado por debajo de, como su nombre dice, de la submucosa, ¿no? El plexo mientérico de Meissner o submucoso. ¿Cuál es la función del plexo mientérico? La función del plexo mientérico es que rige sobre todo en los movimientos gastrointestinales, y el plexo submucoso controla fundamentalmente la secreción y el flujo sanguíneo local. En este dibujo podemos apreciar al plexo mientérico y al plexo submucoso. Es interesante ver que el plexo mientérico está unido al plexo submucoso. No están separados. De modo que seguramente ambos actúan como una unidad, actúan colaborándose en el trabajo de la digestión. Pero por el hecho de que el plexo nervioso de Auerbach o mientérico está entre las dos capas musculares, se va a encargar de controlar los movimientos peristálticos del tubo digestivo. En cambio, el plexo submucoso, por el hecho de que está en la capa submucosa, ha de controlar la circulación sanguínea local, la secreción y la absorción local. Tienen entonces funciones importantes estos plexos nerviosos. ¿En qué patología creen que estos plexos están dañados, están lesionados? A ver, por cultura general, ¿qué me dirían? ¿Quién se anima? Una patología muy frecuente, fundamentalmente en el valle. ¿Cómo se llama? A ver, debo tener alumnos del valle, del Chaco. ¿No conocen esa enfermedad tan conocida en nuestro medio? Chagas, doctor. Exactamente, Casas es, ¿no? Franz Casas. Sí, Correcto, correcto. La enfermedad de Chagas producida por un protozoario,
un parásito que utiliza a la vinchuca, al triatoma como vector. Este parásito Trypanosoma cruzi destruye a los ganglios nerviosos, a los plexos nerviosos. Y a consecuencia de eso, el tubo digestivo pierde su tono, pierde sus contracciones peristálticas. El intestino se hace flácido, se alarga y se ensancha. A eso se llama dólico megacolon, cuando afecta al colon. Dólico megacolon. Por lo tanto, es importante que estos plexos nerviosos estén presentes. Por ejemplo, el plexo mientérico se extiende por la totalidad de la pared intestinal. Se encuentra entre las capas musculares lisas longitudinal y circular. Interviene en el control de la actividad motora de todo el tubo digestivo, en los movimientos de mezcla, en los movimientos peristálticos, etc. El plexo mientérico no debe considerarse enteramente excitador, puesto que algunas de sus neuronas son inhibidoras de modo especial a nivel de los esfínteres, como el pilórico, la válvula iliocecal. Es decir, que el plexo mientérico, si bien es cierto, excita, produce contracción del músculo, pero también produce relajación de algunas partes, por ejemplo, a nivel de los esfínteres. Esto es interesante. Por ejemplo, cuando el plexo mientérico produce contracción del esófago para empujar el contenido del alimento, al mismo tiempo tiene que haber relajación del esfínter esofágico inferior a nivel del cardias, ¿no? Entonces, este plexo mientérico cumple esas dos funciones. En algunos segmentos estimula la contracción, en algunas partes inhibe la contracción. Por su parte, ya hemos dicho, el plexo submucoso se encarga de controlar la secreción intestinal, la absorción local y la contracción local de los músculos submucosos. ¿Alguna pregunta? Entonces, hoy hemos aprendido que el aparato digestivo es vital para la vida, porque ella nos provee los nutrientes mediante 5 procesos. Estamos viendo ahora el primer proceso, el tránsito de los alimentos. Al respecto, vamos a ver que el tubo digestivo tiene 5 capas, como hemos visto acá, ¿no? Sus músculos son lisos del tipo visceral, unidos unas con otras. Este músculo liso del tubo digestivo tiene 2 ondas eléctricas, las ondas lentas y las ondas en espiga. Las ondas lentas no producen contracción, no producen potenciales de acción, pero son las que marcan el ritmo de las contracciones. En cambio, las ondas en espiga son ondas que producen potenciales de acción, vale decir, contracción muscular. Gracias a las ondas lentas, por ejemplo, las contracciones son rítmicas, periódicas. En el estómago 3 por minuto, duodeno 12 por minuto, ilion 8 a 9 por minuto, porque funcionan como marcapasos. Lo importante es que lleguen a más de menos 40 milivoltios para que haya despolarización. Si no alcanzan a menos 40, entonces no hay despolarización. Y eso es lo que hacen las ondas lentas, no alcanzan a menos 40, por lo tanto no generan potenciales de acción. Cuando por algún motivo ya llega a más de menos 40, se producen los potenciales de acción. Cuando se produce potencial de acción, se abren canales para sodio y calcio. Estos iones, al entrar a la célula muscular lisa, producen despolarización y contracción muscular. El músculo liso tiene hartos canales para calcio, por eso son lentos, por eso dura la contracción del músculo liso intestinal. Cuando el potencial de membrana en reposo del músculo liso del aparato gastrointestinal está menos negativo, fácilmente se puede despolarizar. Cuando está muy negativo, es decir, está hiperpolarizado, difícilmente se va a despolarizar. Para que se despolarice,
los factores son la distensión del músculo liso, del músculo del tubo digestivo, la estimulación de la acetilcolina y el parasimpático. Y los factores que hiperpolarizan, que deprimen a la contracción serían la adrenalina, noradrenalina y el simpático. Y hemos visto que calcio, a través de la calmodulina, ha de provocar la contracción muscular. El músculo liso del tubo digestivo tiene una contracción tónica debido a muchas causas. Y finalmente hemos aprendido que tiene su propio sistema nervioso entérico, formado por más de 100 millones de neuronas, aproximadamente, diríamos, ¿no? Alrededor de 100 millones, agrupados en dos plexos, mientérico y submucoso. El mientérico controla las contracciones musculares de todo el tubo digestivo, peristaltismo. Y la submucosa controla las secreciones locales nada más a nivel de la submucosa. Ayuda a la secreción, la absorción y la regulación del flujo sanguíneo local. Bien, mañana vamos a continuar con este tema de digestivo. Espero que digieran bien este tema, jóvenes. Si no hay ninguna pregunta, aquí nos vemos, ya se acaba el tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Muy bien, nos vemos mañana. Chao chicos, chao chicas.